Vos avisame, Mica, si se ve mi pantalla. Sí, ahí se ve que estaba viendo los archivos. Buenísimo. Bueno, cuando... ¿Cree que aguantemos un ratito o ya largamos? Como vos prefieras, si pensás que vas a tardar una hora, de última vamos arrancando mientras otros se van sumando. Total, yo la clase ahí ya la puse para grabar, así que después queda por si alguno entró tarde o no llegó a verla, que sabemos que algunos la van a ver después grabada también. Bueno, listo. Listo, buenísimo entonces. Ahí me tomo un matecito más y arrancamos. Bueno, la primera clase que vamos a dar es... A ver, déjame... Ahí está. ¿Se ve perfecto? ¿Se ve la diapo? Sí, profe, se ve bien. Buenísimo, ¿se me escucha bien también? De 10. Sí, profe. Bueno, si bien yo no los veo, no veo las caras de ustedes, pero bueno, vamos, la idea es que si podemos hacerlo de forma ordenada, ir charlando, ir preguntándonos algunas cositas, también se puede hacer. Hoy vamos a hablar de una lesión, que es la lesión del tendón de Aquiles, que propuse esta clase básicamente porque es una lesión que se diagnostica muy poco y que es muy frecuente. O sea, que se diagnostica muy poco significa que muchas veces se nos pasa por alto en la guardia médica, en la guardia de algún centro de salud, en algún SANCO donde estemos trabajando. Vamos a recibir muchas de estas lesiones y muchas veces se subdiagnostica, o sea, se pasa por alto y el paciente llega a la consulta traumatológica después de 20, 30, inclusive 40 o 50 días de que se lesionó. Y la idea de esta charla es que ustedes puedan reconocer esta lesión, puedan diagnosticarla, pero sobre todo porque es muy importante para el tratamiento que lleva la lesión si es diagnosticada a tiempo, o el tratamiento que lleva esta lesión si es diagnosticada después de los 40 o 50 días, recién lo diagnosticamos con la consulta traumatológica. Entonces, el primer concepto a tener en cuenta que es una lesión subdiagnosticada, es decir, que muchas veces, inclusive en las guardias de tercer nivel, donde lo reciben médicos clínicos, cardiólogos, médicos especialistas, se pasa por alto esta lesión, el paciente llega con un dolor en el pie, en el tobillo, posterior a un partido de fútbol, a un partido de básquet, o alguna actividad deportiva, y el médico de la guardia lo primero que hace es pedirle una radiografía sin revisar al paciente. En la radiografía, por supuesto, ve que los huesos están ok, y lo manda de alta. Entonces, con esta charla, lo que necesitamos que nos llevemos a esta charla es que la lesión del tendón de Aquiles existe, es muy frecuente y es muy subdiagnosticada. O sea, muchas veces se pasa por alto. Entonces arrancamos. Bueno, un poquito de la mitología griega, mis mis compañeros no les gusta que ponga esta diapositiva, pero la verdad que a mí me gusta bastante. En la mitología griega había una diosa que era hija de Nereo, que, bueno, se decía que tenía como pretendiente a Zeus y a Poseidón, y que ella finalmente eligió casarse con un mortal, y tuvieron un hijo, que fue Aquiles, y que por miedo a todas las repercusiones que tenía este rechazo a tanto Poseidón como Zeus, pensaban que iba a morir en una guerra, entonces lo sumergió en algunas aguas mágicas, dejando solamente afuera el talón, ¿sí? Y de ahí que se cree que el punto débil de una persona es el talón, por eso se llama o le dicen talón de Aquiles. Pero a fines médicos, como nos importa a nosotros, no es talón de Aquiles, sino tendón de Aquiles. Pero bueno, hace alusión a ese punto vulnerable que inició en la mitología griega. Bueno, eso no es el objetivo conocerlo, sino que el objetivo conocer es la definición del tendón de Aquiles, diagnosticar una ruptura de tendón de Aquiles, cómo trata el traumatólogo un tendón de Aquiles,
y cómo se hace el postoperatorio. Yo me quedo muy contento si nosotros podemos después de esta charla definir y diagnosticar una ruptura de tendón de Aquiles. El tratamiento y el postoperatorio lo vamos a charlar, pero simplemente para que vean la diferencia que hay cuando se trata a tiempo un tendón de Aquiles que cuando se trata posterior a un tiempo determinado, ¿no? Y cuáles son las diferencias en el postoperatorio en estos dos tipos de lesiones. Profe, disculpa, ¿podrías poner en pantalla completa el Power? Así se ve mejor. Sí, perdón, no me di cuenta. Gracias. No sé quién me habló, pero gracias. Bueno, entonces, dijimos, objetivo definirlo, diagnosticarlo, fundamentalmente esos dos puntos, y entender cómo cambia el tratamiento y el postoperatorio si lo diagnosticamos a tiempo, si lo diagnosticamos después de tiempo. El tendón de Aquiles, un repaso anatómico, ya sabemos que es el tendón más grueso y potente del cuerpo humano, que se forma por la confluencia de los músculos sóleos, del músculo sóleo, perdón, y de los dos gemelos, y un músculo que no es constante, es un músculo constante, que es el plantar delgado, confluyen todos estos tres músculos en un tendón conjunto, que es el tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo. ¿Sí? Es el tendón, como dije, más grueso y potente del cuerpo, pero paradójicamente, por más que sea el más fuerte y más grueso del cuerpo, es el que con mayor frecuencia se corta, se rompe. ¿Sí? Y las rupturas del tendón de Aquiles pueden ser traumáticas o directas, o sea, un golpe directo en el tendón de Aquiles y que lo hace que se corte, o una ruptura espontánea o indirecta, que es la que mayoritariamente nos pasa, digamos, nos relata un paciente que corriendo, haciendo alguna actividad, sintió un dolor fuerte, agudo en el talón, precedido de un ruido que simula a un piedrazo. El paciente llega a la consulta diciendo, estaba jugando al fútbol, al básquet o lo que sea, o estaba bailando, y sentí que alguien me tiró un piedrazo y me caí al piso y no pude continuar con lo que estaba haciendo. Si nosotros escuchamos ese relato, básicamente y concretamente ya casi que tenemos el diagnóstico de una lesión en el tendón de Aquiles. Ocurre entre la tercera y quinta década de vida, mayoritariamente en deportistas ocasionales, principalmente en hombres. La verdad que en toda mi residencia vi una sola ruptura del tendón de Aquiles en una mujer que fue por un accidente de tránsito, es decir, una ruptura directa. Después, todas las rupturas de tendón de Aquiles las recibí en hombres deportistas ocasionales entre la tercera y quinta década de vida. Algunos tienen antecedentes personales, como enfermedades previas, enfermedades inmunosupresoras. Otros tienen antecedentes de consumo de corticoides crónicos por alguna enfermedad o simplemente porque se automedican. Entonces, acá también la importancia en el error que hacemos en consumir corticoides o analgésicos como se consumen en la actualidad, a libre demanda. En el tendón de Aquiles existe una región que va de entre los 2 y 6 centímetros proximales a su inserción en el calcáneo, que es una zona muy pobre de vaso sanguíneo, es decir, una zona hipovascular. Y esta zona hipovascular que está, como les dije recién, entre los 2 y 6 centímetros de su inserción con el hueso calcáneo, es la zona donde mayoritariamente se corta el tendón. ¿Sí? Entonces, mayoritariamente se corta en ese lugar, luego se corta también muy cerca de la inserción y minoritariamente, o sea, con muy poca frecuencia, se corta bien arriba. Lo que más pasa es que se corte a 2 o 6 centímetros de su inserción con el calcáneo. ¿Por qué? Porque es una zona hipovascular. El tendón de Aquiles básicamente está irrigado por las arterias peroneas y la arteria tibial posterior. A repasar el recorrido de esas arterias para que podamos conocer sus implicancias y su importancia sobre todo. No vamos a charlar de la anatomía de las arterias en esta charla. El diagnóstico, como dijimos, el diagnóstico es meramente clínico, ¿sí? No necesitamos ni de ecografía, mucho menos de radiografía, porque en la radiografía no vamos a ver nada del tendón de Aquiles. No necesitamos resonancia magnética, no necesitamos ningún otro método diagnóstico que escuchar al paciente y revisarlo, hacerle un correcto examen físico.
¿sí? Tenemos para eso algunos test, como el test de Thompson, el test de Matles. También se palpa el recorrido del tendón de Aquiles y vemos un hiato, es decir, se deprime la piel en donde está roto el tendón de Aquiles. Y ante la duda diagnóstica, la bibliografía sugiere ecografía y resonancia magnética. Con la resonancia magnética estoy totalmente de acuerdo, porque en la resonancia magnética, vamos a ver en otras charlas, es el gol estándar para evaluar las partes blandas del organismo. Vemos todos los tejidos blandos se ven con la resonancia magnética, es cierto. ¿La necesitamos en una ruptura del tendón de Aquiles? La mayoría de las veces no la necesitamos. Y el problema que tenemos con la ecografía es que el ecografista te informa una ruptura parcial del tendón de Aquiles. Y nosotros esa parcialidad es netamente subjetivo, entonces no sabemos qué parcialidad está rota. ¿Está parcialmente roto? Sí, está parcialmente roto, pero ¿cuánto? ¿Completo? ¿Incompleto? Bueno, entonces la ecografía lo único que hace es a veces confundir el diagnóstico de la ruptura del tendón de Aquiles. No quiero volarle la cabeza, pero en realidad quiero que se graben a fuego este concepto. Es clínico, el diagnóstico es clínico. El paciente viene, te relata que estaba haciendo algún tipo de actividad deportiva, sintió un dolor brusco en el talón, precedido de un ruido que simula a un piedrazo. Chao. Eso te dice el paciente, y nosotros tenemos que pensar en la ruptura del tendón de Aquiles. Perdón. El test de Matles muestra la pérdida en la tensión del tríceps femoral, del complejo sóleo-gastrocnemio. Fíjense en la imagen de la izquierda, nosotros sin tocar al paciente, solamente le decimos al paciente que en la camilla se ponga boca abajo, que flexione la rodilla hacia arriba, y vemos la actitud del pie. Fíjense en la imagen, tanto de la izquierda como de la derecha, la actitud del pie derecho del paciente. Por la integridad del sóleo, de los gemelos y de todo el tendón de Aquiles, el pie mantiene una posición equina, es decir, una leve flexión plantar. ¿Sí? En cambio, fíjense en la pierna izquierda. Nosotros ponemos boca abajo al paciente, le decimos que flexione la rodilla y vemos que el pie está totalmente en 90 grados. Nosotros hasta acá no le pusimos un dedo encima al paciente. Solamente lo observamos, lo escuchamos, lo que nos dijo, le pedimos que se ponga la camilla boca abajo, que flexione la rodilla hacia arriba, y observamos la actitud de ambos pies. Acá en el pie izquierdo, fíjense, 90 grados como dijimos, bueno, eso es por la ruptura del tendón de Aquiles. El pie está en 90 grados y bueno, también vemos el hematoma en este caso en la imagen de la izquierda, pero muchas veces no tenemos el hematoma. Simplemente tenemos un test de Matles positivo. Hasta ahí tenemos clínica, lo escuchamos al paciente, pusimos el test de Matles, ambos positivos, ruptura del tendón de Aquiles. El test de Thompson, también, el paciente boca abajo, comprimimos los gemelos, es decir, comprimimos la cara posterior de la pierna y vemos cómo el pie se mueve en una posición en flexo-extensión. Nosotros, cada vez que comprimimos, el pie se mueve. Eso significa que hay una integridad en el tendón. En cambio, si el tendón está roto, nosotros comprimimos los gemelos, comprimimos la cara posterior del muslo y el pie permanece inmóvil. ¿Sí? Esto es un test de Thompson positivo. Ruptura del tendón de Aquiles. Con esas tres cosas, nosotros diagnosticamos la ruptura del tendón de Aquiles y ya podemos poner en contacto directo con un servicio de traumatología. Fíjense lo que pasa, porque es importante diagnosticarlo a tiempo. Fíjense la diferencia entre la cirugía. En la imagen del lado izquierdo tenemos una tendinografia abierta. Este paciente llega 20 días después de que le pasó el accidente o después de que tuvo el traumatismo, o sea, 20 días posterior a su ruptura. No queda otra que hacer una incisión a lo largo de todo el tendón en la cara posterior de la pierna, separar todos los tejidos circundantes, separar con todo el riesgo de lesiones que podemos llegar a tener, y suturar directamente a cielo abierto el tendón de Aquiles. Y fíjense en la imagen de la derecha cómo una ruptura, un paciente que se rompió el tendón de Aquiles y lo vio un medicato que estaba haciendo una guardia en una localidad,
supo diagnosticar la ruptura del tendón de Aquiles, lo puso en contacto al día siguiente de la ruptura con un servicio de traumatología. La incisión pequeña que se hace en la pierna, una incisión de 2 o 3 centímetros, por la cual se introducen unas pinzas que vamos a desarrollar un poquito más adelante, simplemente para que ustedes conozcan cómo se trata, pero realmente es una incisión muy pequeña y el paciente tiene un postoperatorio totalmente diferente al que es con la tenorrafia abierta. El tratamiento. Antes de los 15 días, o sea, se rompió y tenemos un periodo de ventana de 15 días, el tratamiento es percutáneo, ¿sí? Con la técnica que es la técnica de Dresden que vamos a desarrollar en un ratito. Los beneficios de esta técnica, es decir, los beneficios de hacerlo percutáneamente, es que se preserva el hematoma local con todos sus factores de crecimiento, con los medidores inflamatorios, hay una pequeña incisión, hay muy bajo riesgo de lesionar algún nervio importante, y por sobre todo lo más importante es que comienza la marcha precoz. El paciente que se opera por una ruptura del tendón de Aquiles, a las 48 horas está caminando. Esto es lo que marcó la diferencia en el tratamiento de la ruptura del tendón de Aquiles. En cambio, con una tenorrafia abierta, está muchísimo tiempo sin poder caminar, muchísimo tiempo inmovilizado, y si se acuerdan lo que charlamos en la primera clase, los riesgos que generaba la inmovilización prolongada, es decir, la enfermedad de las partes blandas, la atrofia muscular, la insuficiencia circulatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, contraindicaciones de esta técnica percutánea es cuando se rompió varias veces el tendón, cuando la ruptura del tendón lleva más de 15 días, es decir, cuando se pasó por alto, porque el paciente consulta a la guardia, porque al paciente le dolió mucho, fue un dolor que no conoció antes de subir, el paciente consulta a la guardia. El problema es que no lo supimos diagnosticar y el paciente llega a la consulta traumatológica después de los 15 días de que le haya pasado el evento. Perdón, Sí. tengo una duda. Entonces, ¿que puede estar 15 días con esa molestia y no llega a la guardia? No, el paciente llegó a la guardia. Llegó a la guardia, pero el médico de la guardia le dijo que no tenía nada. Le dijo que estaba bien, que era un esguince, que era una torcedura, que era cualquier cosa, menos una ruptura del tendón de Aquiles. Ok. O sea, Bueno, fue con un mal diagnóstico, digamos. exactamente, por un subdiagnóstico. No se pasó por alto el diagnóstico en la guardia o en la consulta médica, en cualquier consulta. ¿Y puede Bueno, generarse muchas rupturas seguidas? ¿cómo? ¿Puede generarse repeticiones de la misma ruptura? Sí, puede generarse, puede volver a romperse. O sea, puede que vos te hayas roto el tendón de Aquiles, te operamos y se volvió a romper. Entonces ahí no podemos hacer la técnica percutánea, hay que abrir y ver qué es lo que pasó. Ok, bien, gracias, profe. De nada. Bueno, otra contraindicación es cuando el paciente se infiltró o algún médico infiltró con corticoides al tendón. Esa es una contraindicación, hay que abrir, hay que ver qué pasó en ese tendón. Esta es la técnica de Dresden, la técnica que nosotros usamos. Yo la verdad que en mi residencia solamente muy pocas veces hice una técnica abierta, la mayoría de las veces hacemos esta técnica, una técnica bastante innovadora, muy buena, con muchos beneficios como le conté, y se hace un abordaje chiquito. Esto no es para que se lo sepan a fuego, simplemente les cuento para que vean lo que nosotros hacemos en el servicio de traumatología. Hacemos un abordaje longitudinal posterior, ¿sí? Introducimos unas pinzas, que son unas pinzas que las fabricamos en el hospital, pero que en el mercado están, nada más que salen bastante caras. Introducimos esta pinza hasta casi el extremo distal del Aquiles, pasamos unos hilos y los suturamos a través de esta incisión que hacemos acá arriba, fíjense. Acá está. En la imagen de la derecha, con el color amarillo, es el primer hilo, usamos 2 hilos. Pasamos un hilo, enhebramos de lado a lado del tendón y salimos y reforzamos o atamos de un lado. Luego metemos otro hilo, pero no en el sentido inverso, ¿sí? Vamos para el otro, lo vamos de la izquierda a derecha. Si arrancamos en el primero de derecha a izquierda, en el segundo arrancamos de derecha a izquierda, un poquito más distal, para hacer un refuerzo, y traccionamos arriba para que se unan los 2 cabos del tendón. Tiene una sutura muy sencilla de hacer, con una curva bastante corta de aprendizaje, y la verdad que da muy buenos resultados.
El postoperatorio, fíjense esto para que entiendan la importancia de diagnosticarlo a tiempo y de activar las alarmas a tiempo. El postoperatorio, cuando hacemos una técnica percutánea, es decir, cuando hacemos una incisión chiquita, se hace con una bota Walker, con 2 taloneras que están en el talón, valga la redundancia, de 6 centímetros, 2 taloneras de 3 centímetros cada una de alto. Esa bota la tiene por 6 semanas y el paciente empieza a pisar con muletas a las 48 horas. Está demostrado que el paciente, mientras más rápido empieza a pisar, estimula la cicatrización de ese tendón cuando se hace esta técnica. A partir de la 3ª semana ya empieza la kinesioterapia, empiezan movimientos de dorsiflexión sin peso, al mes ya está haciendo movimientos del pie con peso, o sea, está agregándole peso a esa fisioquinesio. Entre la 5ª y la 6ª semana retiramos las taloneras y usamos una zapatilla con una talonera sola de silicona. A la 8ª semana ya empieza natación y bicicleta. Empieza el trote cuando pueda hacer una elevación monopodálica. Y el deporte de contacto empieza al 6º mes. Fíjense el postoperatorio en una técnica abierta, así cuando partimos al medio y suturamos a cielo abierto el tendón de Aquiles. Usa la bota Walker o, si no, un yeso en equino, es decir, un yeso con el pie doblado, durante 30 días. Empieza a pisar recién al mes y medio con la bota, a diferencia de la técnica percutánea que era a las 48 horas. Recién a los 2 meses empieza la fisioquinesioterapia, diferente de la percutánea que arrancaba la 3ª semana. Y el deporte de contacto es recién al 6º mes, igual que la otra. Pero bueno, la vida diaria del paciente le cambia muchísimo. Le cambia muchísimo una técnica que otra técnica. Conclusiones. El diagnóstico de una ruptura del tendón de Aquiles es clínico. Hay que hacer un examen físico completo. Antes de los 15 días, si nosotros pudimos en la guardia, en un consultorio, en un zanco, en la calle, en cualquier lugar, si nosotros supimos diagnosticar simplemente escuchando al paciente y haciendo 2 maniobras, que pudimos mandarlos antes de los 15 días al traumatólogo, el tratamiento es percutáneo. Este tratamiento va a hacer que el paciente empiece a caminar mucho, mucho antes que cuando se hace a cielo abierto. Y bueno, posterior a 15 días, si nos comimos el diagnóstico, no escuchamos al paciente o pasó algo y se pasaron los 15 días, la técnica es a cielo abierto. Muchas gracias. Vamos a salir un ratito de acá y ya empezamos rápidamente la otra clase. Mientras estoy cambiando la diapo, si quieren hacer preguntas, los escucho con gusto. ¿Hay alguna diferencia en que sea mejor una cirugía que otra? ¿Hay casos en donde decís, en esta prefiero que sea una cirugía abierta y en esta prefiero una percutánea? Siempre que sea antes de los 15 días y que sea el primer episodio, o sea, la primera vez que se rompió el tendón de Aquiles, antes de los 15 días prefiero percutáneo, siempre, por todos los beneficios que conté que tienen. El paciente empieza a pisar más rápido, empieza a mover más rápido, la vida diaria del paciente le cambia muchísimo. Ok, entonces siempre elegimos percutánea y después en los otros casos abierta. Siempre, sí, lo primero que hay que hacer es saber diagnosticarlo. Escuchar al paciente, ponerlo en una camilla boca abajo, ver la actitud del pie y hacer el test de Thompson para ver si el pie se mueve o no. Con esas 3 cositas nosotros diagnosticamos una ruptura del tendón de Aquiles. Y podemos decirle a cualquiera que no es un esguince, que no es una fractura, que no es nada, es una ruptura del tendón de Aquiles. No necesitamos ecografía, no necesitamos nada. Necesitamos mandarlo al traumatólogo, pero sabiendo que tiene el paciente una ruptura del tendón de Aquiles. El paciente, yo no lo puse en la diapositiva, si un paciente se rompe el tendón de Aquiles, puede vivir, puede caminar y puede hacer su vida, nada más que le va a costar muchísimo iniciar la marcha. Entonces va a traer alteraciones funcionales muy importantes un tendón de Aquiles que no se trate. Bueno, y ahora, sí. Una cosa, si estamos en un lugar, un centro de salud que no tiene para servicios de traumatología, sí, y diagnosticamos la altura del tendón de Aquiles, ¿cómo lo deriva? ¿Un analgésico
Claro, lo derivamos con una bota, inmovilizado, y con Ujú. analgésicos comunes a un centro donde haya traumatólogo, a un hospital, Y si nos a ponemos un la centro un bota, poquito más grande. Le ponemos una sí. bota y lo mandamos Mm, con analgésicos a que vea al traumatólogo. Esa es nuestra mejor intervención. bien. Y si no tenemos la bota, ¿qué podemos hacer? ¿Con venda? Sí, con vendas, si hacemos un vendaje Sí. con el pie en equino, o sea, el pie un poquito en flexión plantar, como para que los Mm, cabos se unan, sería genial. sí, Si no, lo mandás así como está, con analgésico, pero que vaya a verlo al traumatólogo. Es muy perfecto. distinto mandarlo al traumatólogo con un diagnóstico hecho que Ujú, con un dolor que parece un esguince. O sea, bien. cambia muchísimo. Ujú, ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de gracias. una patología que es muy, la vemos, digamos, muchísimo en el hospital, lo van a ver muchísimo en los centros de salud, lo van a ver muchísimo durante toda la carrera, durante toda la vida, el que se dedique a la medicina clínica, a la traumatología, en realidad, el que ejerce la medicina va a ver muchísimo de esto, y la verdad que es una patología que se está cobrando muchísimas más amputaciones de las que debería cobrarse. Es una enfermedad que no vamos a desarrollar por completo, porque eso lo van a ver cuando cursen las áreas de clínica médica, van a estudiar bien lo que es las diabetes, los tipos, las complicaciones. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer hincapié solamente en el pie diabético. Los objetivos de esta charla van a ser que cuando terminemos esta charla ustedes puedan definir un pie diabético, puedan entender el abordaje del pie diabético, puedan entender la etiología, puedan diagnosticar, puedan entender lo que es una osteomielitis y puedan entender cómo se trata. Entonces, un pie diabético es una alteración clínica, ¿sí? De base neuropática, inducida por hiperglicemias mantenidas, en las que con o sin coexistencia de isquemia y que con algún desencadenante traumático se produce una lesión y una úlcera en el pie. En otras palabras, es una complicación de una enfermedad de base que es la diabetes. Una diabetes mal controlada tiene ciertas complicaciones y una de las complicaciones es el pie diabético. Fíjense estos datos. 250 millones de diabéticos se esperan para el año 2025. La prevalencia en Argentina es de 9,8%, o sea, casi el 10% a nivel mundial. Es un porcentaje altísimo. El 50 al 60% de las amputaciones se dan por diabetes. El 25% de todos los diabéticos hacen úlceras en los pies. Y el 56% de esas úlceras se infectan. El 85% de las amputaciones preceden a una úlcera en el miembro inferior. Cada 20 segundos hay una amputación por diabetes a nivel mundial y el 70% de las amputaciones tienen una mortalidad que a los 5 años se mueren, o sea, una alta tasa de mortalidad en pacientes amputados. O sea, son cifras realmente alarmantes, son cifras que nos hacen abrir los ojos y necesariamente tenemos que darle una vuelta de rosca para intentar cambiar un poquito, aunque sea desde nuestro lugar, de donde estemos, estos números. Realmente es alarmante, por eso quería no dejar, en este breve curso de traumatología, no dejar pasar esta patología. El abordaje es multidisciplinario. El abordaje multidisciplinario significa que cuando abordamos a un paciente diabético, tiene que abordarlo el médico clínico, el médico generalista, el psicólogo, el trabajador social, el traumatólogo, el nutricionista, o sea, un equipo de salud. No puede verlo simplemente a un médico clínico, no puede ver un médico generalista, hay que hacer un abordaje multidisciplinario sin olvidarme del cirujano vascular. O sea, el abordaje multidisciplinario de un paciente diabético disminuye 66% de las amputaciones mayores, disminuye la tasa de reulceración en el pie,
disminuye el tiempo de internación y disminuye el gasto hospitalario. La etiología, bueno, lo van a ver y se lo van a grabar a fuego cuando cursen y cuando estudien en la clínica médica. Tiene una etiología neuropática, una etiología isquémica, hay una inmunosupresión, y básicamente eso, ¿no? Una neuropatía sensitiva en el cual el paciente presenta deformidades, presenta falta de sensibilidad. Por eso es tan importante revisar cuidadosamente el pie todos los días, porque el paciente no siente. El paciente va caminando, se lastima, no siente, y empiezan todos los problemas a partir de eso. Hay una neuropatía motora, porque el paciente tiene deformidades flexibles y rígidas, tanto en los huesos como en los tendones, en toda su anatomía. Tiene una neuropatía autonómica, y se queda en la piel, hay grietas en la piel es menos elástica, tiene diferencia de temperatura. Obviamente hay una etiología isquémica, hay una enfermedad vascular periférica. Por toda la enfermedad de base, los vasos empiezan a trombosarse y no llega sangre al lugar donde necesitamos que haya mucha sangre. Y bueno, obviamente la inmunosupresión, la inmunidad celular está muy disminuida en estos pacientes. La ulceración ya es el momento crítico. Cuando un paciente llega ulcerado es porque llegamos tarde. Un paciente que por todos esos problemas que dijimos, por toda esa isquemia, por todo lo que dijimos, puede infectarse. La etiología, según la Sociedad Argentina de Infectología, es multicausal. Hay cocos gram positivos, bacilos gram negativos, anaerobios, bacilos gram positivos, levaduras, es decir, una amplia gama de microorganismos que pueden generar una infección en esa úlcera. No vamos a detallarlo ahora porque eso ya lo van a ver en la parte de microbiología cuando cursen clínica o cuando lo estudien a fondo. La clasificación que mayoritariamente usamos es la clasificación de Wagner. Esta clasificación la divide en distintos grados, ¿sí? En grado 0, 1, 2, 3, 4 y 5, en la cual de menor a mayor tenemos un estadio, un Wagner 0, que no hay ninguna lesión aparente en el pie, pero es un pie de riesgo. Es decir, hay callos gruesos, la cabeza de los metatarsianos a veces más prominente, empiezan a haber deformidades menores en los dedos, hay deformidades óseas en la radiografía. O sea, nosotros a veces vemos un paciente que no tiene úlcera y le decimos, no, el pie está perfecto. ¿Por qué? Porque no lo revisamos bien. El estadio Wagner 0 es donde más tenemos que prestar atención, porque es donde tenemos que actuar. Si nosotros vemos en un paciente un pie que no tiene ninguna úlcera, pero que si le revisamos la plantilla del calzado está más gastada de un lado que del otro, y en qué lugar está más gastada, podemos ver o podemos pensar que hay un hiperapoyo en la cabeza de un metatarsiano y que futuramente puede hacer una úlcera en ese lugar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que actuar, donde nosotros tenemos que abrir los ojos, donde poner todos los puntos de alarma en este estadio. El estadio Wagner 1, ya hay una úlcera superficial, destruye completamente el espesor de la piel, pero bueno, ya la úlcera está. En el Wagner tipo 2, la úlcera es un poquito más profunda, penetra la piel, afecta los ligamentos, pero no tocó hueso todavía. En cambio, en el Wagner tipo 3, la úlcera es más profunda, llegó a hueso, ¿sí? Ya hay mal olor, ya estamos realmente muy tarde. Y ni hablar que en el estadio Wagner 4, que la gangrena ya empezó a limitarse, hay necrosis en una parte de la piel de los dedos, y en el último estadio tenemos todo el pie afectado, ¿sí? Ahora voy a mostrar algunas imágenes que son un poco impresionables, pero bueno, la práctica diaria es lo que vamos a ver todos los días, y es como, o sea, yo lo que quiero que vean es lo que pasa cuando no trabajamos multidisciplinariamente y cuando estamos llegando tarde a la atención del paciente con este tipo de enfermedad. Fíjense, en la imagen de la derecha, si bien no hay gangrena, tenemos úlceras debajo de la cabeza del segundo y del segundo y tercer metatarsiano en los dos pies. Nosotros, si a este paciente que consultó la primera vez le revisábamos los calzados y veíamos que por ahí en la plantilla estaba más gastado en ese lugar, podríamos haberle dado una plantilla o podríamos haber tratado de
de agrupar a este paciente con un equipo multidisciplinario para evitar que pase esto, para empezar a controlar su glicemia, para empezar a controlar su nutrición, para ponerlo en contacto con un cirujano vascular para ver si hay alguna alteración de flujo sanguíneo en algún territorio vascular del pie, y podríamos haber evitado esto. Ni hablar de la imagen de la izquierda, fíjense cómo este paciente se hizo una ectomía del cuarto dedo, y sin embargo, a pesar de que se sacó el cuarto dedo, la gangrena siguió extendiéndose. ¿Sí? Estamos ante un paciente con una infección severa en el pie, ¿sí? Un estadio Wagner tipo 4. Lo mismo acá. De la izquierda a la derecha tenemos una úlcera que parece que no llega a hueso, pero bueno, sí hay que hacerle estudio. Y en estas imágenes de la derecha claramente tenemos gran parte del pie afectado. Acá llegamos tarde. Este paciente no pudo ser abordado por un equipo multidisciplinario. Acá llegó tarde el médico generalista, llegó tarde el médico clínico, llegó tarde el trabajador social, llegó tarde el cirujano vascular, llegó tarde el médico traumatólogo, todo el equipo de salud llegó tarde. Entonces, por no abordarlo multidisciplinariamente, llegamos tarde y se generan este tipo de lesiones que son muy difíciles de tratarla y terminan mayoritariamente en amputaciones. Entonces, el diagnóstico, examen físico exhaustivo. En el examen físico vemos los pulsos, vemos la sensibilidad táctil y vibratoria, pedimos radiografía, pedimos el ecodoppler arterial y venoso para ver si hay algún vaso tapado, pedimos laboratorio, podemos hacer el índice brazo-tobillo en el consultorio, que ahora más adelante les voy a mostrar cómo se hace. Y perdónenme por esta idea porque es un poco cargada de letras, pero lo saqué de una guía bastante vieja, pero que realmente es muy útil. Es un examen en 3 minutos. En esos 3 minutos nosotros tenemos que enfocarnos en qué preguntamos, qué buscamos y qué enseñamos. Esas 3 preguntas. ¿Qué preguntamos? Historia de la úlcera, ¿tuvo alguna? ¿Cómo cicatrizó las heridas previas? ¿Cómo está el control de diabetes? ¿Es fumador? ¿Es hipertenso? ¿Tiene ardor, hormigueo en el pie, en las piernas? ¿Hay dolor en la actividad o dolor en el reposo? ¿Cambian de color la piel? ¿Hay una pérdida de la sensibilidad? Le preguntamos cuándo fue el último control con el especialista en el pie. Y con el clínico, y con el generalista y todo. ¿Qué buscamos? Problemas dermatológicos, neurológicos, musculoesqueléticos, un examen vascular. Vemos si comparamos si tiene vello en el dorso del pie. En las piernas vemos los pulsos. Por ahí en una pierna los vellos de la pierna están normales y en la otra pierna no tiene nada de vello, entonces vemos que algún problema vascular tiene. ¿Y qué enseñamos? Bueno, recomendaciones para el cuidado diario. Mirar todos los días los pies, secar los pies entre los pliegues, cortar adecuadamente y cuidadosamente las uñas, consultar ante la mínima duda. El calzado, el paciente nunca debe andar descalzo, por toda la pérdida de la sensibilidad que tiene y por los riesgos que puede tener esta pérdida de sensibilidad para un paciente que anda descalzo. Vemos el desgaste del calzado, aconsejamos sobre un buen calzado, sobre medias, las medias tienen que ser siempre de algodón, nunca de nylon, y los cuidados generales, control glicémico apropiado, el control de la nicotina, el paciente no tiene que fumar, bueno, un tema aparte, pero el paciente no tiene que fumar por la gran vasculopatía que genera eso, ¿no? El índice brazo-tobillo se hace de la siguiente manera: se toma la presión arterial sistólica del brazo y se la divide por la presión sistólica del tobillo. Menor a 0,9 ya nos dice que hay una obstrucción y menor a 0,4 hay una obstrucción crítica. Esto lo podemos hacer en el consultorio. En el laboratorio, ¿qué pedimos? Pedimos hemograma completo, con eritro y PCR, la glicemia, y lo que más importante se pide es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la que nos avisa si el paciente nos está mintiendo o no. Porque muchas veces el paciente se cuida 10 días antes del control y llega con glicemias aparentemente normales, pero la hemoglobina glicosilada es la que viene trayendo de 3 meses antes.
Entonces, normal, una hemoglobina de glicosina normal es menor a 5,7. Prediabetes de 5,7 a 6,4, diabetes mayor a 6,5. El objetivo en un paciente diabético es mantener la hemoglobina glicosilada menor a 7. ¿Sí? El diagnóstico, la resonancia magnética es el gol estándar en el diagnóstico por imágenes. ¿Sí? Cuando nosotros pedimos imágenes, ya estamos ante un pie diabético y ya estamos buscando qué pasó, qué hay adentro de ese pie. Tiene una sensibilidad alta, en la resonancia magnética vemos los tejidos blandos, vemos las lesiones tendinosas, vemos las artropatías, vemos las úlceras, vemos la celulitis, vemos si hay fístulas, abscesos, vemos si hay osteomielitis. O sea, la resonancia magnética es el estudio más completo para ver las lesiones en las partes blandas. El diagnóstico por imagen en cuanto a sensibilidad y especificidad, la radiografía simple muestra una erosión cortical e imágenes líticas, nada más que eso. El centellograma muestra hipercaptación, pero no sabemos qué es lo que está hipercaptando. Y en la resonancia magnética, como dije, vemos todo. La osteomielitis es la infección ósea por contigüidad de lesiones cutáneas. Cuando estamos ante una osteomielitis, ya sabemos que llegamos tarde. Puede ser aguda o crónica, el 10 al 20% son leves, el 50% son severas, y son realmente difíciles de tratar. Se hace el diagnóstico con biopsia ósea, o si vemos una supuración visible en la cirugía, o si en la radiografía o en la resonancia vemos imágenes compatibles con osteomielitis. También puede ser que venga el paciente como esas imágenes que yo le mostré, y no hace falta, ya sabemos que está infectado el hueso, y bueno, se hace el diagnóstico directo de osteomielitis en la consulta médica. ¿Qué hacemos los traumatólogos? El gol estándar. Cirugía, cultivo y anatomía patológica. La cirugía es una toilette quirúrgica, es decir, una limpieza con biopsia ósea. Y damos antibióticos solamente si sospechamos si hay una infección. Pero no alcanza con esto. Lo más importante, aparte de la cirugía, es revascularizar al paciente. Ustedes imagínense que por más cirugía que nosotros hagamos, si el paciente tiene una arteria tapada, no llega la sangre, no llega la medicación, no llega nada. Por eso es tan importante el abordaje multidisciplinario. El manejo de la descarga, obviamente. El paciente no puede pisar. También hay tratamientos locales, cura avanzada de la herida, que la podemos ver en otra diapo o en otra charla. Y el control glicémico, el control clínico, instrucciones por escrito, bien detallado, simple, para que el paciente comprenda mejor. Y hay que tener perfecta relación médico, paciente, familia y equipo de salud. El tratamiento, simplemente a grandes rasgos, la Sociedad Argentina de Infectología dice que una osteomielitis, si es leve, puede tratarse con medicación vía oral. Lo que más usamos es el amoxiclavulánico, la clindamicina y el TMS, pero cuando la osteomielitis es moderada, severa, el tratamiento es endovenoso y muchas veces el paciente tiene que estar hospitalizado. Fíjense cuánto tiempo tarda una infección de partes blandas moderada, tarda 2 semanas de tratamiento, si es severa 4 semanas, y la osteomielitis, si sacamos todo el hueso osteomielítico, el tratamiento es corto, 2 a 5 días, pero si hay hueso residual que quedó infectado, el tratamiento es más de 4 semanas, y si el paciente no puede operarse por alguna otra patología, el tratamiento endovenoso es por 12 semanas, o sea, tratamientos muy largos. Consideraciones finales. El abordaje tiene que ser multidisciplinario. El tratamiento tiene que ser precoz y agresivo, por eso hablamos del ataque del pie diabético. Este ataque del pie diabético se hace con la toilette quirúrgica y tomas de cultivos profundos. Antibióticos damos solamente si sospechamos infección. La evaluación vascular es fundamental para destapar esas arterias que están tapadas. La prevención, alimentación saludable, actividad física y, como le dije recién, la relación médico-paciente, familia, equipo de salud debe ser importantísimo. Solamente de esa manera vamos a dar una pelea a esas cifras tan altas y tan alarmantes que vimos al principio. Bueno, muchas gracias, perdón que fui a los palos, pero bueno, quiero cerrar la charla con un popurrí de urgencias traumatológicas. ¿Alguna pregunta cortita? No, fue súper claro, profe. Bueno, perdonen la redundancia, pero la verdad que
Después de esto, cuando ustedes vayan a estudiar clínica y cuando les toque estudiar diabetes, creo que van a mirarla de otra manera a esta enfermedad. Y ahora vamos a hacer un popurrí de algunos temas de las urgencias traumatológicas. Básicamente, ¿qué hacemos y qué no hacemos cuando estamos ante un paciente que tiene algunas urgencias? Entonces, los objetivos de esta charla van a ser definir algunas urgencias, ver cuál es el manejo inicial de las fracturas expuestas, de las luxaciones y el síndrome compartimental. Una fractura expuesta, como seguramente ya saben, es toda solución de continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio exterior, sea visible o no el extremo fracturado. La herida está en comunicación con el foco de fractura. Constituye una urgencia traumatológica por su alto riesgo de complicaciones. Los mecanismos pueden ser directos o indirectos. Los indirectos es cuando la punta del hueso perfora la piel de adentro hacia afuera. Y el mecanismo directo, cuando la energía arranca de afuera, con aplastamiento de partes blandas. Estas heridas son generalmente muy sucias, y un ejemplo de esto es la herida de arma de fuego, ¿sí? Una energía que arranca de afuera hacia adentro, que rompe la piel, rompe los músculos, rompe el tejido celular subcutáneo e impacta en el hueso. O sea, arrastra la mugre en todas las capas del organismo. Los síntomas de una fractura expuesta, bueno, obviamente el dolor, inclusive un dolor que puede ser de leve a moderado hasta un shock cardiogénico, hemorragias que pueden ser leves, si no tocó ningún vaso. Ahora sí, si una herida o una fractura expuesta lesionó algún vaso importante, puede haber tranquilamente un shock hipovolémico. La impotencia funcional o disminución de la movilidad, deformidad, lesiones de partes blandas, colgajos, pérdida de tejido, etc. Y muchas veces se trata de un paciente de severo estado general por muchos traumatismos internos. Ustedes imagínense que una fractura expuesta se ve en traumatismos muy grandes, de altas energías. Entonces el abordaje también debe ser multidisciplinario, no solamente un médico traumatólogo, o un médico generalista, o un médico. Entonces hay que verlo con un equipo de trabajo. La clasificación que más usamos es la clasificación de Bustilo y Anderson. Esta clasificación es vieja, pero bueno, es la que se usa sobre todo para ordenar en nuestra cabeza qué tipo de lesión tenemos. Es una clasificación incompleta, pero sin embargo es la clasificación que más le va a servir en una primera instancia. La Bustilo se dividen en tres tipos: Bustilo 1, Bustilo 2 y Bustilo 3. La Bustilo tipo 1 son heridas menor a 1 centímetro, ¿sí? con una mínima afectación de partes blandas, pero que puede tener cierto grado de conminución en el hueso. La Bustilo tipo 2 son heridas mayores a 1 centímetro y menor a 10 centímetros, que tienen una afectación moderada de las partes blandas y que obviamente puede tener una fractura un poquito más importante. La Bustilo tipo 3 son heridas mayores a 10 centímetros y se subdivide en Bustilo 3A, Bustilo 3B y Bustilo 3C. Son heridas más graves, son heridas por aplastamiento, pero fíjense que la Bustilo 3B, aparte de ser una herida grande, mayor a 10 centímetros, tiene una pérdida de cobertura, es decir, no puede volver a taparse el hueso con la piel que lo rodea. Y en la Bustilo tipo 3C, aparte de la pérdida de cobertura, hay una lesión vascular. Son heridas muy graves que debe tratarlas el traumatólogo, debe tratarlas el cirujano vascular, debe tratarlo todo el equipo de emergencia de una guardia. Fíjense cómo puede llegarnos una fractura expuesta. En la imagen izquierda vemos una fractura expuesta de tibia, que aparentemente es una gran fractura expuesta con pérdida o con una lesión vascular, es decir, estamos fotográficamente, ¿no?, ante una Bustilo tipo 3C. Bueno, la imagen de la derecha habla por sí sola, una Bustilo tipo 3, que aparentemente no tiene lesión vascular, pero fíjense cómo salió prácticamente todo el hueso de la pierna afuera. Esto, fíjense la cinemática que pudo llegar a tener, pudieron llegar a tener estos accidentes. Pero fíjense esto, una herida chiquita, menor a 1 centímetro, no hay que subestimarla, ¿sí? Muchas veces son heridas pequeñas, pero
que debajo de esa pequeña herida puede estar el hueso totalmente roto. Entonces, es muy importante entender que no es una herida puntiforme chiquitita, no, es una fractura expuesta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en la guardia con una fractura expuesta? Estemos donde estemos. Si estamos en la ambulancia trabajando en la calle, si estamos en un centro de salud, si estamos en un zanco o en un pueblo donde no haya radiología, no haya traumatólogo, no haya nada, lo primero que tenemos que hacer ante una probable fractura expuesta es instaurar el tratamiento antibiótico endovenoso rápido. El paciente llega, lo primero que hacemos es canalizamos una vía periférica y empezamos a pasar antibiótico endovenoso. Se usa cefazolina y muchas veces se le asocia a gentamicina de acuerdo al tipo de gustilo que sea. Luego del tratamiento antibiótico, hacemos un lavado mecánico con suero fisiológico. Se tratan de heridas sucias. Hacemos un lavado mecánico, arrastramos un poco la mugre, la suciedad que tiene esa fractura expuesta que viene de la calle, controlamos los pulsos, inmovilizamos luego de ese lavado, pedimos las radiografías y llamamos al traumatólogo o derivamos el paciente a un servicio donde exista un servicio de traumatología. Pero ese es el gol estándar. Tratamiento antibiótico endovenoso, lavado mecánico con suero fisiológico, examen físico, inmovilizarlo, pedirle las radiografías correspondientes y derivarlo. En ese orden. Un paciente con una fractura expuesta no puede llegar, o sea, nosotros no lo podemos recibir y no lo podemos derivar si no le instalamos el tratamiento antibiótico, si no lo lavamos, si no lo inmovilizamos. Y bueno, obviamente si tenemos radiología, le pedimos la radiografía y lo llevamos a un servicio donde tenga OIT. ¿Qué hace el traumatólogo? El tratamiento traumatológico, una vez que ingresa ese paciente, le hace una toledo quirúrgica, amplía la herida, reseca todos los tejidos desvitalizados, todo lo que está mal afuera. Hacemos fasciotomía de ser necesario, neurorafias o arteriorafias de ser necesario, estabilizamos óseos, una estabilización ósea, ponemos un tutor externo, una férula de yeso, una tracción esquelética, y muchas veces hacemos lo que se llama second look. El second look es cuando recibimos una fractura expuesta muy severa, que requiere que a las 48 o 72 horas ingrese a una nueva cirugía de lavado. Es decir, lo metemos nuevamente para volver a lavarlo y ver cómo evolucionan todas las partes blandas que están alrededor de la fractura. Muy bien, luxaciones. Las luxaciones son una luxación, una pérdida de la congruencia articular entre dos o más huesos. Es una urgencia traumatológica porque el cartílago que recubre cada hueso se nutre por inhibición. Es importante reducir dentro de las primeras horas. Y tenemos que pensar que siempre hay una fuerza física muy violenta para que se produzca una luxación. Por eso es importante el examen físico completo. Es decir, ver si no hay fracturas, ver si hay otros problemas, ver si... O sea, un examen físico completo implica revisarlo de punta a punta al paciente, no solamente ver una luxación y pensar en reducirlo. Ver completo al paciente. Los síntomas, dolor muy intenso con tendencia a la hipotimia muchas veces. Son realmente dolorosas, generan gran impotencia funcional, la deformidad es visible, ya sea por el edema o por la pérdida de los ejes de esa luxación, y el diagnóstico es clínico y radiológico. Fíjense cómo recibimos muchas veces una luxación, en este caso una luxación de tobillo, que no es simplemente una luxación. Fíjense en las flechas en la imagen de la izquierda, cómo además de una luxación hay una fractura, o sea, es una luxofractura porque la fuerza, la gran cinemática que tuvo este accidente, sacó del lugar la articulación y además fracturó el hueso. Es una luxofractura de tobillo. Esto es una luxación de rodilla, que realmente es una urgencia traumatológica porque trombosa la arteria poplitea, ¿sí? Y muchas veces genera espasmo y puede romper la arteria poplitea. El paciente, de no ser tratado a tiempo, termina en una amputación por encima de la rodilla. Es severa, es una luxación muy severa y que requiere una inmovilización rápida y un tratamiento multidisciplinario a tiempo. Esto sí que es muy grave.
¿Qué hacemos? Analgesia, ¿sí? Inmovilización. No tratamos de reducir en un medio extrahospitalario. Necesitamos llevarlo al hospital para que le hagan una evaluación clínica de posibles lesiones asociadas. Hacemos la radiografía para que esté constatado que está fuera del lugar eso. Reducimos, inmovilizamos y luego rehabilitamos. La verdad que esto, hay un montón de técnicas de reducción de cada articulación que no es propio de esta charla y no vamos a desarrollar, simplemente para que vean lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Analgesia, inmovilizar, por más que esté luxado, lo inmovilizamos, no tratamos de reducir en un medio extrahospitalario, lo mandamos al hospital para una correcta evaluación, para que le hagan la radiografía, para que el médico pueda hacer la reducción, un médico que sepa, o llamar al traumatólogo para que haga la reducción él. Luego de eso volvemos a inmovilizar y luego de eso mandamos a rehabilitar. Esos son los pasos a seguir ante una luxación. El síndrome compartimental. El síndrome compartimental es también una verdadera urgencia traumatológica. Es el conjunto de signos y síntomas secundarios al aumento de la presión en una celda facial de un miembro, lo cual provoca una disminución en la perfusión capilar, comprometiendo la viabilidad de los tejidos de dicha zona. Causa, multicausal. Lo podemos hacer nosotros con vendajes o yesos muy compresivos, ¿sí? Que aumenten la presión de afuera hacia adentro y que altere toda la perfusión en la circulación de ese miembro. Pueden darse por quemaduras extensas, por congelaciones, también por escaras muy duras en pacientes que están postrados en la cama. Esas escaras, al ser tan duras y tan poco elásticas, pueden aumentar la presión de esa zona. Se pueden dar por traumatismos severos, por fracturas, por golpes grandes, por aplastamientos. Se pueden dar por cierres incorrectos de las celdas. Esta la hace el cirujano, la hacemos los traumatólogos. Cuando cerramos con excesiva tensión una celda, aumenta la presión y todo el edema que generó esa cirugía queda atrapado de adentro. También puede darse por edemas aposisquémicas, por hematomas grandes, por hemorragias internas, por envenenamientos, por mordedura. O sea, es una patología que tiene una multicausalidad. El dolor es excesivo. Lo más importante es que ustedes sepan diagnosticar a tiempo un síndrome compartimental. La clínica, un dolor muy intenso, un dolor muy desproporcional a lo que nosotros deberíamos esperar de acuerdo a la lesión que relata el paciente. Y el punto cardinal es que el dolor aumenta con la extensión pasiva de los músculos afectados. Es decir, si nosotros tenemos un síndrome compartimental en el antebrazo, al mover pasivamente los dedos hacia arriba y hacia abajo, el paciente grita el dolor. Lo mismo si tenemos un síndrome compartimental en la pierna. Movemos los dedos hacia arriba, hacia abajo, el paciente grita el dolor. Ese es el punto cardinal donde nosotros tenemos que empezar a sospechar de un síndrome compartimental agudo. Hay un aumento de la tensión, hay un aumento, hay hinchazón, hay disminución de la motilidad, hay cianosis y hay disminución de los pulsos en la arteria que afecta a ese miembro. Pero esto es lo último que tarda en aparecer, digamos, la disminución de los pulsos es lo último. Si nosotros vemos posterior a un trauma, le hacemos una radiografía, vemos que no tiene ninguna fractura y el paciente está que no puede estar del dolor, llegamos, vemos que tiene un edema muy marcado en el antebrazo, en cualquier parte del cuerpo, y hacemos la movilización pasiva de los músculos que afectan, y el paciente grita el dolor, estamos ante la presencia de un síndrome compartimental. Es muy grave y con amplias repercusiones funcionales, pero sin embargo es fácil de diagnosticar, el diagnóstico es meramente clínico, solucionable casi siempre en su fase inicial con gestos médicos, gestos quirúrgicos. Si nosotros hicimos un yeso o una inmovilización que apretó demasiado, que comprimió demasiado a tal punto que generó que aumente la presión dentro de todos los compartimentos del músculo, simplemente con sacar el yeso, sacar la inmovilización, estamos haciendo un gesto médico que le puede solucionar ese síndrome compartimental que está iniciándose. Lamentablemente la mayoría se realizan con gestos quirúrgicos. El gesto quirúrgico es la fasciotomía. ¿Qué es la fasciotomía? Es un abordaje que se hace en la piel y cuyo principal objetivo es descomprimir la fascia. Es decir, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, una fascia que recubre los músculos, nosotros tenemos que llegar a esa fascia y abrirla. Simplemente con eso
solucionamos el síndrome compartimental y le salvamos el miembro afecto al paciente. Pero para llegar a eso hay que saber diagnosticarlo, y para saber diagnosticarlo hay que pensarlo. Fíjense en la imagen de la izquierda, una fasciotomía del antebrazo, un paciente que tuvo una caída, no tuvo ninguna fractura y sin embargo llegó con muchísimo dolor en el antebrazo. Cuando movimos los dedos pasivamente, el paciente pegó un solo grito del dolor y nos dimos cuenta que estábamos ante la presencia de un síndrome compartimental. Lo metemos a quirófano rápidamente y hacemos la fasciotomía. Lo mismo en la pierna. La pierna tiene 3 compartimentos, ¿sí? Un compartimento anterior, un compartimento posterior, que puede ser superficial, o un compartimento posterior profundo. En este caso, se abrieron todos los compartimentos de la pierna y del pie, y así se salvó la amputación. Así que nada, ese es el popurrí de urgencias traumatológicas. Hay un montón de otras urgencias, pero que realmente no llegamos con el tiempo, así que con estas 3 patologías me parece que nos acercamos bastante a lo que tenemos que hacer y a lo que no se nos puede pasar en una guardia médica. Así que nada, muchas gracias, la imagen de la facu tan linda. Acá les dejo mi medio de contacto por cualquier cosa que necesiten, que quieran ampliar algún tipo de conocimiento, pueden escribirme y si son muchas las preguntas y podemos organizarnos con los chicos del centro de estudiantes, armamos una nueva charla o lo que fuese. Mientras tanto, en las clases siguientes ya vamos a empezar con miembro superior, van a ser 2 clases de miembro superior, luego va a venir el módulo de columna, y por último vamos a cerrar con un módulo de patología deportiva de la rodilla. Así que nada, muchísimas gracias, y bueno, estoy abierto a dudas. Vamos a hacer breve 3 minutos de preguntas. Fui muy rápido, les pido disculpas, pero realmente me apremia el tiempo. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Mica, ¿andamos por ahí? De mi parte, profe, no tengo ninguna duda más. Vale, todas las que te dice ya está bien. Bueno. Así que muchas gracias y me tengo que ir a cursar, así que me retiro ahora. Buenísimo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao, chao. Profe, Sí. tengo, perdón, una consulta. Sí. En el síndrome Está de conectado el doctor Quijada, veo. ¿Cómo? Sí, decime. En el síndrome, antes de hacer la cirugía, la fasciotomía, no hay que pedir Sí. un estudio de laboratorio, eso. Si estamos seguros de un síndrome compartimental, tenemos que Sí. meterlo rápidamente a quirófano. Realmente cuando estamos ante un síndrome compartimental, sí, pedimos el laboratorio, pero el laboratorio tarda 1 hora con mucha suerte en venir, y es 1 hora que perdemos para meter a ese paciente a descomprimir todos los tejidos. Perdemos 1 hora de vitalidad de los músculos. Bueno, gracias, porque muy buena clase. Importante diagnosticarlo, insisto, importante pensarlo. Bueno, Quijada Gracias. levantó la mano, abrir la fila. Bueno, no levantó la mano nada más, Quijada. Bueno, muchas gracias chicos, espero que nos volvamos a ver en alguna otra clase, y bueno, ya saben, abierto a cualquier duda, me escriben y con gusto respondemos. Así que nada, muchas gracias y yo los dejo, me voy.